Muy buenas tardes, mi tarjeta de identidad. Mi nombre es Juan José Osorio, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, CDA Santa Marta. Hoy vengo a explicar la comunicación cuántica y los qubits. Entonces, esta es la exploración del futuro de la tecnología. Vemos la introducción, que es la comunicación cuántica, lo que vamos a ver los qubits, su funcionamiento de comunicación cuántica, la superposición y los entrelazamientos cuánticos, cómo funcionan los qubits, cómo podemos medir los qubits y la aplicación de la comunicación cuántica. Entonces, una breve introducción, así que la comunicación cuántica es una tecnología emergente que utiliza los principios de la mecánica cuántica para transmitir información de manera segura y confiable. A diferencia de la criptografía clásica que se basa en algoritmos matemáticos complejos, la comunicación cuántica se basa en la física cuántica y utiliza los qubits cuánticos para codificar y transmitir información. Los qubits y sus funciones en la comunicación cuántica. Los qubits son la unidad básica de la información cuántica y puede representar dos estados cuánticos diferentes simultáneamente. En la comunicación cuántica, los qubits se utilizan para codificar información que se va a transmitir y para proteger los posibles ataques de espionaje o intercepciones. La superposición y el entrelazamiento cuántico. Dos conceptos clave en la comunicación cuántica son la superposición y los entrelazamientos cuánticos. La superposición permite que los qubits puedan estar en dos estados cuánticos diferentes al mismo tiempo, lo que aumenta la capacidad de procesamiento y transmisión de información. El entrelazamiento cuántico, por otro lado, permite que dos qubits estén entrelazados de tal manera que cualquier cambio en uno afecta el otro instantáneamente, incluso si están separados por grandes distancias. Entonces, ¿cómo funcionan los qubits? Los qubits los creamos utilizando los niveles energéticos próximos en un átomo, teniendo en cuenta que uno de estos va a ser el 0 y el otro va a ser el 1. Cuando tenemos dos niveles energéticos próximos, bombardeamos para cambiar de un nivel a otro. Digamos que este sería el 0 y este sería el 1. Bombardeamos, pasa de un estado 0 a un estado 1. Lo que estamos explicando. En la actualidad se utilizan átomos artificiales, ya que al usar átomos naturales no se logra conseguir conectarlos y que continúen en superposición. Esto lo logramos con átomos artificiales a través de los trasmones que cumplen con esta característica y esto nos ayuda a generar frecuencias oscilatorias cuánticas. ¿Cómo podemos medir los qubits? Recordemos que un qubit puede tener una superposición, como decía anteriormente, de ambos, tanto como de 0 como de 1. Puede estar en el estado negativo o como en los estados imaginarios. Esto nos dice que un qubit tiene infinitas posibilidades de configurarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para medirlo? Hay una teoría que se llama la esfera de Bloch. Con esta esfera, lo que medimos en el eje Z en el qubit se alinea donde esté el electrón en ese momento, el qubit, en el área del qubit. Entonces, ¿qué nos dice el eje Z? Está alineado con el eje vertical y esta posición en el eje depende de dónde, de la posición del qubit. Si está más cerca del 1, se alineará con el 1. Si está más cerca del 0, se alinea con el 0. También hay una dependencia cuando está en el eje vertical, genera una, una anomalía. Entonces, ¿qué hacemos para esto? Lo debemos medir en el eje X. Entonces, este nos dice que nos da un estado de derecha o izquierda. Como decíamos a un principio, eh, estas superposiciones de los qubits son intrínsecas, o sea, no tienen un patrón decisivo, tienen infinitas posiciones. Entonces podemos únicamente decir si está más cerca en el eje vertical 1, podemos decir que 1, si está más cerca en el eje vertical 0, podemos decir que 0. Si está en el eje horizontal,
más próximo al uno podemos decir que es de derecha, y si está en el eje izquierdo más cerca del cero, podemos decir que es cero. Las aplicaciones, bueno, disculpe, este tipo de afinidad que los qubits nos permiten generar comunicaciones eh, más seguras, ya que podemos modificar los qubits o la forma en que lo medimos según como queramos, ya que si alguien se equivoca al medir el qubit, él cambia su estado eh, descontrolando la anterior. La aplicación de la comunicación cuántica la vamos a tener en varias aplicaciones como en los bancos, en la defensa, en la ciencia y en la tecnología. Por ejemplo, podríamos utilizar para crear redes de comunicación ultra seguras entre gobiernos y empresas para mejorar la precisión del sistema de navegación y medición y para acelerar el procesamiento de datos en computación cuántica. Lo podemos utilizar en los bancos y en la defensa, en los ejércitos, ya que por medio de la comunicación con los cubes, que podemos modificar su estado, estos nos brindan que nadie, aparte de la persona a la que le entregamos el código, pueda medirlo de la misma manera. Podemos instalar comunicaciones eh, de manera confidencial. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen resto de día.